Saludos, mi nombre es Joanna María Siri Polonia. Le estaré hablando sobre la encomienda, en esta parte sobre la formación de la aristocracia en lo colonial. Bueno, el 20 de diciembre de 1503, la reina Isabel emitió una cédula en donde autorizaba a Obando a repartir los aborígenes, con los cánones ya practicados de Bobadilla y Colón, o lo que fuese necesario. De inmediato, Obando recibió este mandato, se empezó a hacer su repartimiento, pero no se sabe bien todavía cómo fueron esos repartimientos, pero sí cabe aclarar que los que más se favorecieron en esta repartición fueron los más cercanos o vecinos a él. Entre los que pueden ser señalados puede ser el obispo Juan Francisco de Fonseca y el escribano Lope de Concillo, y entre otros que fueron los que más tenían poder y lo que tenían que ver con los tratados americanos. Bueno, otro tema sería la evaluación del estatus de los aborígenes. En común acuerdo, puesto que estaban asociados los intereses comunes de los encomendadores y las autoridades, lograron reconocer las posiciones reales tendentes a garantizar la vida de los aborígenes. Esta orientación del gobernador tuvo su origen en la convicción de que la explotación privada resultaba insustituible para viabilizar la colonia, en lo que se agregaba que él mismo participaba de los beneficios de la esclavización. Pero la base de esta manipulación consistió en lograr que cada vez con mayores de indígenas quedaran separadas de su aldea, lo que se adujo por la situación que atravesaba la isla, requerían de las adaptaciones de condiciones de vida de los aborígenes. Particularmente, se estimó que resultaba particularmente para el funcionamiento de las auríferas de los yacimientos que se encontraban en la isla, que la totalidad de indios nativos pertenecientes sujeto a las autoridades de un cacique, lo que significaba que se consideraba conveniente desarraigar el mayor número posible de las instituciones tribales. Aunque tras la guerra de Higüey y Jaragua no se volvieron a practicar más la esclavización de grandes contingentes nativos de la isla. En un momento dado dispuso que todas las indígenas pertenecientes a tribus con menos de 50 integrantes debían de estar bajo del mando de un cacique, debajo del control de un cacique, y quedar en la condición de narvíes de repartimiento. Pero los narvíes de repartimiento comenzaron a incrementarse de una manera ascendente, muy acelerada, ya que en 1514 se observaba que había más de 6.948 narvíes, lo cual hizo que se hiciera un intento de corrección, por lo cual aumentaba las tribus tribales y disminuía la población nativa de los indios. Pero aquí surgió lo que se llamó la aniquilación de los aborígenes. Dicho todo lo anterior, se manifestó una reducción tan acelerada que era difícil ver ya a los indios nativos de esta isla. Pero este proceso se extendió hasta las Antillas Mayores, por lo que se extendió a la primera manipulación de la manipulación española en América. Pero la verdadera intensificación de la mortandad de los aborígenes se produjo a partir del establecimiento de la encomienda, especialmente cuando alcanzó su pleno apogeo bajo el gobierno de Obando, con sus guerras y conquistas más sangrientas que las anteriores. Pero cabe aclarar que la mortandad también tuvo otras magnitudes específicas, lo cuales fueron las
hambres ambiguas que pasaron esto y donde se ponía la vida de un animal por encima de un arbies, o cuando ellos realizaban sus trueques que daban a cambio de un solo animal, daban 7 aborígenes, lo cual era un abuso muy esclavista en el que pertenecieron esos narvíes. Pero se realizó un ascenso en 1508 en donde quedaban 800.000 indios y 15.000 en 1517, que en apenas 9 años quedaban solamente el 82% de los nativos de esa isla. Pero a la llegada de los padres Jerónimos 23 años después, trajeron consigo también lo que se llamó la pandemia de la viruela en 1514, lo cual acabó de terminar la mitad de lo que quedaba de los indios nativos de esta isla. Pero esto cabe decir que también se redujo un poco la mortandad, ya que hubo una mezcla de mestizaje entre españoles y africanos. Pero el doctor Montaño, designador protector de los indios, mandó un informe en donde decía que de 300.000 personas nativos de ese índole, solamente quedaba apenas bajo la manipulación colonial, o de los españoles, como se puede decir, quedaba apenas solamente el 0.02% nativo de esa isla. Bueno, el segundo tema, que es la decadencia y el tránsito al agropecuario. La protesta de los dominicos y las leyes de Burgos. La presidencia del sistema de la encomienda que se asignó al que se acogió Diego Colón dio lugar a que los frailes de Santo Domingo, en sermón con motivo a la celebración de Adviento, en diciembre de 1511 escenificaron una enérgica protesta contra la esclavización que estaban sometidos estas indígenas, pero en presencia del virrey y del grueso administrador de la administración local, Fray Anto pronunció un sermón en donde decía, o en el que declaró un pecado mortal a todos los presentes con el cargo, ser responsable de los cargos que padecían los indios de ese territorio. Pero al siguiente domingo, en vez de ser de celebración, o en vez de acceder a ese requerimiento, Montesino designó en todas sus partes la condena de todos los encomendadores que se suspendiera lo que era la esclavización de los indios. Pero las leyes de Burgos mantuvieron el movimiento central de esta manipulación que se quería implementar de la variante de Antilla de la encomienda, en donde mismo dijo que los indios deberían trabajar bajo el mando de un cacique y de un español durante 2 periodos por 5 meses y que luego retornaran nuevamente a sus aldeas, en base hacia un nuevo esquema socioeconómico. Pese a la cautela de su política, los jerónimos llegaron a la conclusión de que le atribaba a imponer las condiciones de un nuevo esquema, que sustituyese la dependencia esclavista de la extracción de oro, la cual estaba sustentada a la explotación de los aborígenes. Pero al mismo tiempo los jerónimos tomaron conciencia de que el interés metropolitano a la larga se requería suspender la variante de la encomienda, puesto que de otra manera la extinción del oro coincidiera con la población autóctona. Pero la modificación estructural embosada se resolvió a través del fomento del cultivo de caña de azúcar y de otros géneros transables como la cañofítolas y los alimentos que se podían recolectar en esa época. Pero traspasado los tiempos, la lucha social que siguieron los indios era el fracaso de la gestión tendente
a la abolición de la encomienda, lo cual dio lugar a que se detonase una lucha de los indios para alcanzar su libertad, lo cual de esto salió la rebelión de Enriquillo, que en consecuencia de los factores de arriba, en 1519 y años posteriores comenzaron a hacerse grandes escapadas esporádicas, en algunos casos de grupos bastante grandes. Entre los grupos que se formaron a lo largo de cierto tiempo, comenzó a sobresalir dirigido por el cacique Enriquillo, Enriquillo era cacique en unas de la encomienda en San Juan de la Maguana, el que estaba a cargo de Andrés Panzuela, quien hubiera recibido esta herencia por su padre, pero el nuevo amo cometió diversos abusos contra el cacique, entre los cuales debió encontrarse la seducción. Pero Enriquillo solamente se mantuvo motivado únicamente por resentimientos personales, ya que éste abusaba y seducía bastante a su mujer Mancí. Pero aunque el señor Arturo Peñón Bentlé, que gracias a su rebelión pudo existir el derecho a la gente, en donde se firmó un tratado de paz, que implicó que los naturales acepten voluntariamente a los españoles nativos de esa isla. Muchas gracias, eso era todo de mi parte. Espero que hayan comprendido y pudieran observar que la vida en los tiempos de la colonización valía más la vida de un animal que de siete indios, lo cual estaban sometidos a una esclavitud muy mala. Muchas gracias.